Amado Dios, hoy queremos acercarnos a tu presencia en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar delante de ti. Hoy quiero invitarte a que te acerques a Dios, te acerques a su presencia, que hoy su palabra se hace hermoso refrigerio para tu corazón, para mi corazón. Hoy queremos apartar este tiempo, este día hermoso que Dios nos regala para orar, para interceder, para apartarnos, para estar con Él. Hoy, más que eh, tener una lista de peticiones, es estar con Dios, es disfrutar de nuestro Dios, es poder hablar con Él, decirle lo que sentimos, lo que pensamos, aunque Él ya nos conoce. Dale gracias a ese Dios especial, a ese Dios maravilloso, a ese Padre de las luces, quien nos ama, quien ha tenido misericordia de nosotros. Hoy acércate a Él como una hija, con todos tus temores seguramente, con muchas inquietudes, pero con el anhelo ardiente de buscar el rostro de Dios. Gracias, precioso Espíritu, porque tú nos guías, nos muestras el camino a seguir. Gracias porque nos das esta hermosa herramienta tan poderosa como es el ayuno. Porque tú nos das armas maravillosas espirituales para hacer frente a tantas circunstancias difíciles. Nos das esta arma espiritual para también agradecerte, para limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, también nuestro cuerpo. Hoy acércate a ese trono de gracia, al trono de gracia de Dios, a la presencia de Dios. Y dile, Dios, hoy quiero acercarme a ti, hoy quiero estar en tu presencia, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero aprender a orar, quiero aprender a ayunar, quiero aprender a estudiar, a leer tu palabra. Hoy agudiza mis sentidos espirituales para escucharte. Hoy dile a ese papá Dios, eh, seguramente no sabemos orar como conviene, pero sabemos que el Espíritu intercede por nosotras ante el Padre con gemidos indecibles. Hoy acerquémonos como dice su palabra, con libertad. Acerquémonos confiadamente. De pronto para muchas no es fácil orar, nunca lo hemos hecho, pero Él nos enseña, su Espíritu Santo nos enseña. O no sabemos pedir como conviene, porque pedimos, como dice la palabra de Dios, solo por un beneficio. Pero hoy queremos aprender a orar, hoy queremos pedir como conviene, pedir bien. Y sabemos que la palabra de Dios en Juan capítulo 15, que nosotros somos esos pámpanos, que Él es nuestra vid, separados de Él nada podemos hacer, que si nosotros estamos adheridos a la vid, que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Y permanecer es la clave de la vida espiritual. Permanecer no es fácil, se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, pero Él nos lleva a permanecer. Él anhela que permanezcamos a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchas veces no queremos acercarnos, no queremos orar, no queremos buscar, pero necesitamos permanecer, necesitamos esforzarnos, como dice su palabra, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, que lo intentemos, que si nos caemos nos tenemos que levantar, porque Él es el que nos levanta, porque Él está ahí cada mañana esperando que estemos ahí,
que le busquemos para Él entregarnos esas hermosas riquezas, esas hermosas bendiciones que Él ya ha preparado para nosotros. Porque su anhelo es que permanezcamos en Él, en su amor, en su palabra, que permanezcamos, que tengamos una vida intercambiada, que nosotros llevemos su carga y Él lleve la nuestra. Por eso nos acercamos a Él con todo nuestro corazón hoy. Nos acercamos para estudiar, nos acercamos para orar, para interceder, para clamar, para entender cada día más su palabra, lo que Él tiene para nosotras. Gracias, hermoso Dios, por este espacio, por cada una de las mujeres que en este momento está conectada, que va a escuchar esta transmisión. Permítenos seguir aprendiendo de ti, adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte. Que hoy sea un día lleno de esa exaltación a Dios, de adoración. Que hoy podamos adorarle en todo momento, en todo instante, si vamos en el transporte, si estamos en nuestros trabajos, en cualquier momento le podamos adorar y que podamos apartar ese tiempito para estar con Él. Para muchos no es fácil ayunar, no es fácil dejar de comer, de abstenerse de alimento para orar, pero es una disciplina espiritual maravillosa que poco a poco vamos formando, poco a poco Él nos va enseñando. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo hermoso, maravilloso que nos permites estar en la presencia tuya, estar contigo y disfrutar de ti. Hoy bendícenos, hoy ayúdanos, hoy fortalécenos, hoy llénanos de ti. Hoy permítenos hacerle frente a las circunstancias difíciles, hacerle frente al enemigo. Hoy ser fortalecidas por ti, Señor. Salir de este lugar, levantarnos de este lugar llenas y controladas por el Espíritu Santo, conociendo la voluntad del Padre para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra casa. Gracias, Dios, bendícenos, sigue con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, muy buenos días. Te doy la bienvenida a este espacio, eh, a ti que te enviaron pues la invitación para participar de esta red de mujeres del Ministerio Roca. Bueno, vamos a continuar con este tema maravilloso que es el ayuno. Y bueno, frente al ayuno siempre habrá muchas preguntas. Frente al ayuno eh, hay muchas concepciones también que no son. Y hoy quiero que profundicemos un poco en ese verdadero ayuno, el verdadero ayuno que está en Isaías capítulo 58, que te motivo también a que lo estudies, a que estudies ese pasaje en tu tiempo de oración, en tu tiempo de ayuno. A veces decimos, bueno, ¿qué podemos estudiar en nuestro tiempo de ayuno? Vamos a estudiar los salmos, vamos a estudiar proverbios, vamos a leerlos, vamos a leer Isaías 58 para comenzar nuestro ayuno. Vamos a hacer un rápido resumen. Igual te mandamos la presentación para que puedas estudiar, para que puedas escudriñar cada versículo. Vamos a hacer un rápido resumen. Hablábamos de qué era el ayuno, que era un arma maravillosa, un arma espiritual poderosa. Es una bomba atómica espiritual, que si nosotros logramos tener una disciplina realmente en el ayuno y mínimo ayunar una vez por semana, vamos a ver resultados extraordinarios, como los resultados que vemos en la palabra de Dios, de esos hombres que ayunaron, que intercedieron, que clamaron. Pero acuérdate que ayunar no es hacer dietas, no es para adelgazar, no es, no es para un beneficio solamente
personal, solamente es para que Dios me dé, ¿sí? Y si Dios no me da, pues no sirvió el ayuno, no. El ayuno es más profundo que eso. El ayuno es un arma y es una forma de obligarnos a, a estar con Dios, a crear disciplinas espirituales que son tan importantes. Hablábamos entonces ahí en la presentación que les enviamos de, de casos exitosos en la palabra de Dios, como el caso de Moisés, como el caso de Daniel, el caso de Esther, del rey Josafat, de Esdras, del pueblo de Nínive cuando ayunó, y nuestro ejemplo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. También hablábamos de los beneficios eh, que están parte en Isaías 58 cuando lo estudies, que es desatar ligaduras de impiedad, es tener libertad, es experimentar santidad, sanidad, soltar cargas de opresión, romper yugos. Te decía que para mí el ayuno es como cuando colocas una vela y colocas una cabulla y ese fuego va quemando eso y se va soltando cada hilito. Para mí eso es el ayuno, espiritualmente hablando. Vimos las clases de ayuno, el ayuno natural, el ayuno total, el ayuno parcial y vimos unos sencillos pasos para comenzar nuestro ayuno, que es establecer un objetivo específico, por qué vamos a ayunar, hacer un compromiso, prepararnos espiritualmente, prepararnos físicamente, establecer un horario, establecer ese tiempo con Dios, qué tiempo voy a tener. La idea no es ayunar y estar de carreras, no tener tiempo de oración, no poder orar. Muchos ayunan, dice voy a ayunar, pero no oro, no leo la Biblia, entonces ese ayuno pues no es ayuno, ¿sí? eh, Terminar nuestro ayuno en acción de gracias, esperar esos resultados maravillosos de Dios. Y ahí te motivo a insistir en esta hermosa disciplina, en este hermoso hábito espiritual, porque a veces sí desmayamos. A veces decimos, no, ya eh, estaba ayunando y me comí no sé qué cosas, entonces ya lo interrumpí, entonces no puedo. Y no, tenemos que persistir y no desistir en nuestras estrategias espirituales. Como te decía, obviamente que el enemigo no está interesado en que lo hagas, claro que no. Y para ello tenemos que esforzarnos. Entonces, ya con este resumen, te motivo a que consultes también eh, el texto que te enviamos para que lo estés meditando. Acuérdate que nosotros somos una triple unidad, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo, y que el ayuno implica todo esto, ¿sí? El ayuno es esa práctica, es una práctica tan milenaria, el ayuno está de moda, te lo decía también la vez pasada, está de moda, entonces está de moda para hacer dietas, para bajar de peso, para ser saludables, ¿sí? Pero el ayuno es más que una moda. El ayuno, si nosotros lo hacemos y comprometemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, créeme que es una herramienta poderosa. Y yo quiero desafiarte, por así decirlo, desafiarte a que lo hagas. Te hablaba, obviamente, de ahí, de esa guía médica también, de hacerlo consciente, de hacerlo responsablemente. Es muy importante también. Acuérdate que a Dios le gusta todo decentemente y con orden. Entonces, ese verdadero ayuno, esos beneficios, el ayuno tiene muchos beneficios físicos y nosotros vemos científicamente, tiene beneficios físicos maravillosos como mejorar el metabolismo, desintoxicar el cuerpo, ayuda a regenerar el cuerpo, ayuda a controlar las hormonas, a corregir el hígado graso,
a controlar la insulina, la energía, la concentración, el agotamiento, eh, trae una sanidad en el cuerpo físico extraordinaria, regenera tejidos, rompe las adicciones a ciertos alimentos también, a comer mal, nos ayuda a comer bien. Tiene muchos beneficios, ¿sí? Muchísimos beneficios físicos, a nivel físico, a nivel espiritual. Ya vamos a ver otros aparte de lo que ya hemos visto, a profundizar algunas cosas concretas acerca del ayuno. En esa área física, acuérdate, en esa área espiritual, en esa área emocional. Sí, el ayuno no es solamente algo físico, es que yo me abstengo de alimento y ya. Sí, en eso quiero enfatizar. El ayuno tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con el alma también. En esa sanidad, en esa libertad, nuestro objetivo del ayuno es la libertad. Y cuando lees ese Isaías 58, te das cuenta que es libertad, que es el objetivo principal de ser libres. Muchas veces ayunamos, eh, que ayunamos por los hijos, por la sanidad de los hijos, porque los hijos vuelvan al camino de Dios, porque se restaure el hogar, porque me den un trabajo nuevo, por mis finanzas. Bueno, tenemos una lista inmensa porque ayunar, pero no está mal, pero no estamos ayunando por nosotras. Nosotras necesitamos libertad, necesitamos sanidad, necesitamos restauración. O sea, no que no ayunemos por estas peticiones, claro que no, pero el objetivo principal es ayunar por nosotras, por la libertad, por fortalecer nuestra área espiritual, nuestra vida espiritual. Y bueno, vamos a ver algunas razones por qué ayunar y unos beneficios muy importantes para, para esto tan maravilloso. Físicamente, miraba que el ser humano consume y asimila casi 2 kilos de conservantes, colorantes, estabilizantes, un ser humano promedio, saborizantes y otros químicos al año. Me impactaba mucho eso. Físicamente consumimos muchas cosas que, que finalmente terminan causando enfermedades, pero no solamente físicamente lo que consumimos, que no nos damos cuenta porque es nuestra vida normal, también espiritualmente, emocionalmente, que vemos, de qué nos alimentamos espiritualmente, emocionalmente, que escuchamos, o sea, también recibimos muchas cosas tóxicas. Y sabes que el ayuno, como físicamente también lo hace, nos libera de esas cosas tóxicas, de eso que vemos, de eso que escuchamos, de eso que percibimos y también de eso que hacemos. Eh, También nos trae esa libertad, así como el ayuno regenera, fortalece, sana, restaura, levanta, emocionalmente tiene un efecto maravilloso también. Entonces, quiero hablarte de algunas razones para ayunar. Acuérdate que estamos hablando y profundizando en el verdadero ayuno, en las verdaderas motivaciones para ayunar, que eso lo podamos tener claro. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones para ayunar? Las verdaderas intenciones de nuestro corazón para hacerlo. Muchas religiones en el mundo, o las principales religiones, ayunan. Los musulmanes tienen el mes de Ramadán, ayunan todo el mes, los hindúes, el hinduismo, eh, bueno, cristianismo, catolicismo, los judíos también ayunan, el judaísmo, bueno, la mayoría de religiones es una práctica ancestral, pero muchas veces ese ayuno es un ayuno religioso, es por religiosidad que se hace el ayuno y no se hace con las motivaciones correctas. A veces ayunamos y hacemos peticiones que están fuera de la voluntad de Dios.
y ayunamos por eso, por cosas que no le agradan a Dios. Entonces, tenemos que tener las motivaciones correctas, las razones correctas. En nuestra relación con Dios siempre tendremos que tener eso, motivaciones correctas para, para estar con Dios, para orar, para clamar. Entonces, miremos algunas razones importantes para ayunar. Primero, pues ayunar para Dios. Nuestra gran motivación es más que conseguir algo de Dios, un beneficio, más que esta es mi lista, esta es como la lista del mercado, ¿sí? Eh, Más que eso, ¿sí? Es estar con Él, es glorificar a Dios, es agradar a Dios. Nosotros podemos tener una lista inmensa de oración y estar en ayuno, pero nuestro corazón puede estar al de Dios. Nuestro corazón o nuestra vida no glorifica a Dios. Experimentamos pecado, experimentamos ataduras, experimentamos tantas cosas y nos preocupamos más por el pedir y que el Señor me dé cosas y si no me las da, pues no sirvió, ¿sí? Por eso te decía que esa motivación más importante, la motivación más importante es agradar a Dios, que es glorificar a Dios en mi vida, en el templo que soy yo para Dios, ¿sí? Entonces, ese ayuno, ese camino establecido que Dios me da para ministrarle, para honrarle y para agradarle, ¿vale? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en Zacarías capítulo 7, verso 5, también, y Hechos 13:2. Bueno, les voy a enviar también estos versículos para que los estés estudiando en tu tiempo de ayuno. Por nuestra sanidad, ese es otro motivo, por nuestra sanidad, porque el Señor traiga o forme en nosotros ese carácter, esa humildad, nos dé humildad, ese ingrediente fundamental de la verdadera santidad, eh, de poder tener esta disciplina en el cuerpo. Esta es una disciplina que también tiene que ver, obviamente tiene que ver con el cuerpo, pero nos lleva de una manera impresionante a humillar nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando te abstienes cuando logras controlar, ¿cierto? Tu saciedad, tu apetito. La comida tiene mucho que ver con eso, con la saciedad, con el apetito, y todo eso se traslada a nuestra área emocional. Acuérdate de la triple unidad y a nuestra área espiritual. Como dice la palabra de Dios, que en Él estamos completos, que Él nos sacia, que Él nos llena, que Él nos satura, ¿sí? Que nos sentimos completos en Él, que es a donde tenemos que llegar y es lo que produce el ayuno. Muchas de las preguntas, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué no puedo salir de esta atadura? ¿Por qué vuelvo a caer nuevamente? ¿Por qué mi corazón está endurecido? ¿Mi corazón se ha enfriado? O sea, tantas cosas que a veces es tan difícil controlar. Y a través del ayuno logramos eso, porque si nosotros logramos controlar nuestro alimento, tenlo por seguro que podemos controlar eh, nuestras emociones. Podemos controlar muchas cosas. Si logramos controlar lo que comemos, si logramos controlar nuestro apetito, que a veces no es fácil, para muchos no es fácil. Y esto es uno también de los beneficios. Eh, por nuestra sanidad, porque Dios nos dé un corazón humilde, nuestra sanidad emocional, nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad física, para que Dios sea propicio. Ese es nuestro verdadero ayuno, nuestra razón para ayunar, para que nuestro Dios sea propicio a través de el ayuno, mmm, de entender que Él es el que nos da el dominio propio. Acuérdate que el Espíritu Santo, un fruto del Espíritu, o bueno, lo que compone el fruto, al Espíritu Santo en nosotras, es el dominio propio, es la templanza. Y no es fácil, no es fácil. Tan solo
uno hace un ejercicio con los celulares y uno dice, no, hoy no voy a meterme a badas porque es tan sutil, las adicciones son tan sutiles y los malos hábitos son tan sutiles. Y uno, si tú te das cuenta, pones un temporizador en tu celular, te das cuenta que has invertido 2 horas, has invertido 3 horas mirando bobadas, por así decirlo, mirando qué hace el uno, qué hace el otro, mirándole fotos al uno, o sea, una cantidad de cosas que hoy en día nos envuelven y nos quitan tiempo, ¿sí? Tiempo y no nos damos cuenta. El ayuno nos sirve para eso. Mira qué bonito, nos sirve para tener ese equilibrio, porque ¿qué significa el dominio propio? Significa equilibrio, significa control, autocontrol, ¿sí? Pero obviamente no soy yo, no son mis fuerzas humanas, sino es el Espíritu Santo que lo hace en mí, ¿sí? Por eso es un fruto que lo da el Espíritu Santo, no yo, porque yo no tengo fuerzas, porque yo tengo muchos conflictos, porque yo tengo muchas cosas. O sea, en mí por mí no, es por el Espíritu Santo que está en nosotras. También, que es el objetivo para mí del ayuno más importante, o la motivación más importante, es la libertad. Cuando tú lees Isaías, te dice que el ayuno que él escogió es liberar. Sí, es liberar. ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿De cuántas cosas necesitamos ser libres de los yugos, de las ataduras, de todas esas cosas, esas herencias que hay en nuestra casa, en nuestra vida? Tenemos muchas herencias también de maldición. ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿De cuántas cosas necesitamos ser libres? Qué bueno que cuando ayunes escribas esas cosas, ¿sí? Esas peticiones, pero escribas también qué necesitamos ser libre, en qué área de nuestra vida necesitamos ser libre, qué área de nuestra vida está atada. Y ahí es cuando el ayuno hace un milagro maravilloso, Dios a través de el ayuno. Eh, Otra motivación es para recibir esa sanidad física. Ya veamos los beneficios, que hay muchos beneficios del ayuno. Obviamente cuando lo hacemos de manera consciente, responsable, a nivel físico, también hay mucha sanidad, ¿sí? Y lo que te digo, esto no es el ayuno bíblico, el ayuno con Dios no es un ayuno intermitente que está de moda, entonces dejas comer horas y es el boom. Eh, y entonces voy a hacer ayuno intermitente, entonces voy a bajar de peso, pero también voy a orar, pero finalmente nos desenfocamos, ¿sí? Terminamos más enfocados en bajar de peso que en la oración, en estar con Dios y en agradarle a Dios. Otros, digamos, otras motivaciones es para aumentar nuestra fe, para ser llenos del Espíritu Santo, para experimentar esos dones del Espíritu de Dios, para hacer la obra de Dios, para evangelizar, para hablar de Cristo también, para ser usado en la sanidad, en la oración de, de los enfermos también. Miremos los beneficios, hay muchos beneficios de los que hablábamos antes. Quiero hacer énfasis en, en otros que los vamos a mirar. Un beneficio es el que hablábamos ahorita, y hago gran énfasis en el beneficio del dominio propio, de la templanza. Para muchos seguramente es fácil, pero no es tan fácil, no es tan fácil abstenerse de comer, ¿sí? Abstenerse de comer para sentarnos a orar, sentarnos a leer la Biblia. Cuando ayunamos, ¿qué hacemos en nuestro tiempo de nuestro desayuno? Es sentarnos, es orar en nuestro tiempo de desayuno, es leer la Biblia, es poner
canciones de adoración, de alabanza, es orar, es estar con Él, ¿sí? Más que eh, abstenernos, ¿sí? Y si te abstienes pero no oras y no lees la palabra de Dios, no se cumple el objetivo bíblico del ayuno, ¿sí? Esa templanza es esa moderación, es lo que procura el equilibrio. Y acuérdate, hace parte del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, del 22 en adelante. Eh, quiero profundizar en otro punto, que es acerca de, me libera de la arrogancia, de la pereza, de la ociosidad y de la glotonería. Y quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 16, verso del 49 al 50. Bueno, ya lo profundizarás en tu tiempo de oración, pero te lo voy a leer. Dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Quiero tomar de referencia el ejemplo, si lo has escuchado, de Sodoma y Gomorra. Siempre nos hemos imaginado que Sodoma y Gomorra pues, fue destruida porque hacían cosas terribles, obviamente, claro que sí, a nivel sexual, unas cosas muy fuertes, eh, de pecado, de todo lo que no nos imaginamos que puede ocurrir lo vivía Sodoma y Gomorra, pero digamos que los pecados más fuertes o las cosas por la cual fue destruida, y nos lo dice ahí Ezequiel, para que lo leas, fue la arrogancia, la altivez, la pereza, el que solo se saciaban de comer, la glotonería, una cosa impresionante, diferencia, porque ese pueblo ya solo se preocupaba por él mismo, o sea, ya no daba absolutamente nada, no daba a los pobres, o sea, no daba nada. Y se empezaron a saciar ellos mismos y empezaron por eso a experimentar tantas cosas fuertes o hacer tantas cosas que hoy en nuestra actualidad vemos tantas cosas duras, lo que está pasando en todo sentido con nuestros niños, con en nuestra familia, con nuestros jóvenes. Estamos experimentando tantas cosas como en aquella época, pero ¿cuál es la raíz? Obviamente la raíz de no estar con Dios, pero la altivez, el ser autosuficientes, de que no necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie, esa pereza que tenemos que combatir, esa pereza espiritual que, que nos trae precisamente, nos trae el que no busquemos, el que no oremos, esa pereza espiritual que definitivamente daña nuestra comunión, nuestra relación con Dios, y pereza en todo sentido. Hoy a nuestros jóvenes les dicen la generación Nini, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. A nivel mundial, o sea, es una crisis a nivel mundial de lo que, por ejemplo, están viviendo nuestros jóvenes. Y la indiferencia, sí, la indiferencia ante el mundo, ante lo que está pasando. Yo desde que esté bien, pues estoy bien, aquí estoy. eh, y tenemos una indiferencia muy grande. Para mí, esa herramienta de las dosis, esa estrategia hermosísima de las dosis es una manera de no ser indiferentes cuando tú compartes una dosis, cuando tú le dices, mira, escucha esto. Es esa manera de decir, hombre, no puedo ser indiferente y tengo que hacer algo frente a lo que está pasando.
y nos acomodamos tanto que eso, nos volvemos indiferentes y Sodoma y Gomorra, este pueblo, se volvió completamente indiferente. Y esto lo llevó precisamente a otras cosas, a otros pecados, a otras ataduras, porque cuando hay arrogancia, cuando hay altivez en nuestro corazón, pues somos autosuficientes, todo lo podemos, pero sin Dios. Y nosotros sabemos que tenemos que estar adheridos a Dios, depender de Dios, no de nuestras fuerzas. Ese otro aspecto, ese otro, digamos, beneficio que tiene el ayuno, nos lo habla, nos lo habla en muchos aspectos la palabra de Dios y nos habla de la saciedad, ¿sí? De la saciedad. Eh, y es muy, muy importante, muy profundo, porque el ayuno lo que hace es que nos lleva a sentirnos eh, saciados. Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo una hambre terrible, estoy ayunando, tengo hambre y entonces necesito comer porque necesito saciarme. Y por eso tiene que ver mucho, o sea, esa parte física de abstenerme de alimento, pero abstenerme de también tantas cosas que nos hacen daño, ¿sí? Eh, y sentirnos saciados, o sea, muchas veces no tenemos eso, o sea, no sentimos esa saciedad ni con la comida, porque muchas veces tenemos una mala relación con la comida, de que no hay quien nos llene, que como dicen, alguien dígale a esa persona que está llena, porque comemos de manera ansiosa también, porque experimentamos ansiedad y obviamente nuestro cuerpo termina enfermo, ¿sí? Y esa saciedad tiene que ver con espiritualmente y emocionalmente, ¿ya? Porque a veces no nos sentimos saciados. Acuérdate del pueblo de Israel, que una de las mayores, eh, de los mayores conflictos con Dios siempre fue la comida. Entonces, el pueblo de Israel salió de Egipto, donde tenía carne, donde tenía muchas cosas, donde supuestamente se saciaba, pero cuando va al desierto, cuando tiene ese tiempo allí en el desierto, entonces, porque empiezan a extrañar la comida. Si lees en la palabra de Dios, empiezan a extrañar la comida. Entonces empiezan a pelear, no, es que en Egipto teníamos las ollas de carne y nos acordábamos cuando comíamos delicioso. Y, y entonces aquí qué, aquí ya no hay nada, ¿sí? Y entonces extrañamos las ollas de carne, extrañamos las comidas, extrañamos el alimento. El Señor allí en el desierto empieza a darles el maná, el maná hermoso que caía del cielo, que era como hojuelas, como unas hojuelas que caían y caían en su proporción exacta, en lo que ellos necesitaban para su cuerpo, para estar saludables. Tenía todos los nutrientes, pero para ellos no era suficiente, porque así somos. Podemos tener tantas cosas, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces siempre vamos a estar peleando con Dios, porque no es suficiente. Porque tenemos una familia, no es suficiente. Porque tenemos un trabajo, pero no es suficiente. Porque tenemos salud, pero no es suficiente. Tenemos tantas cosas, pero no son suficientes. Entonces, no hay quien sacie ese corazón. Y el pueblo de Israel fue muy duro porque no era suficiente ese maná. Lo despreciaron. Y, y para Dios fue muy duro, o sea, despreciar a Dios. Y nosotros podemos despreciar a Dios. Y lo despreciamos porque es que siempre nos va a faltar para, como dicen, siempre nos va a faltar.
porque no estamos saciados, porque nada nos sacia. El ser humano tiene su corazón, nuestro corazón es complejo, porque no hay saciedad. Entonces, fíjate cómo se relaciona esa parte física con la parte espiritual, con la parte emocional, ¿sí? Entonces, eh, estamos experimentando ese sobrepeso emocional. Tenemos un sobrepeso emocional. Nos sentimos pesados, nos sentimos con carga, como hay sobrepeso físico, nos sentimos con sobrepeso espiritual. Yo leía un poquito lo del sobrepeso, me impactaba mucho, porque el sobrepeso, según los estudios, un estudio muy interesante que sacaron hace poco, puede afectar la capacidad del cerebro, el, el sobrepeso, para reconocer la sensación de saciedad. Cuando tenemos sobrepeso, no reconocemos que ya estamos llenos, ¿sí? Y por eso podemos comer y comer y comer. La sensación de sentirnos saciados, de sentirnos satisfechos eh, después de comer, o sea, cuando comemos muchas grasas, comemos muchos azúcares, entonces el cerebro no tiene esa capacidad de decir, ya, hay que parar, ¿sí? Hay que parar, ya es suficiente de sentirnos saciados, ¿sí? Y podemos estar viviendo esa obesidad emocional, ese sobrepeso, ese peso extra que nos llena de toxinas. Acuérdate que físicamente el ayuno nos libera de toxinas, ¿sí? Que es otro de los beneficios a nivel físico y también a nivel emocional. Tenemos muchas toxinas, tenemos relaciones tóxicas, no solamente relaciones de pareja tóxicas, relaciones con los hijos, relaciones totalmente tóxicas, dependientes, que hacen daño a los hijos y nos hacen daño a nosotros, ¿sí? Esa dependencia absoluta que hace daño también. Relaciones tóxicas, obviamente emocionales, ¿sí? De maltrato, eh, tanta toxicidad que recibe nuestro cuerpo, como les decía en un principio, con lo que comemos, con los colorantes, con todo ello, también espiritualmente. Hablamos de ese sedentarismo que, que fuerte es hacer ejercicio, o sea, es una de las cosas, disciplinas que nos cuestan a la mayoría, de hacer ejercicio, de hacer deporte. El sedentarismo que también nos lleva a las enfermedades, pero también tenemos el sedentarismo espiritual, la obesidad espiritual, que solo recibimos y comemos, pero no compartimos lo que sabemos, lo que Dios ha hecho en nosotros y nos vamos volviendo obesos espirituales, ¿sí? Solo cabezones espirituales, tenemos mucho conocimiento, pero no lo estamos aplicando. Y el ayuno precisamente hace eso, que nosotros controlemos la saciedad, ¿sí? Cuando me refiero a cuando hablo de nosotros, hablo de lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, ese fruto que Él produce en nosotros. Eh, También me llama mucho la atención el ejemplo de Saúl y de Jacob, que, ¿sabes? Cuando Esaú cambió esa bendición, el ser el primero, el primogénito, que tenía muchos beneficios, el ser el primogénito, y sencillamente lo cambió por la comida, dice la palabra de Dios, por un plato de lentejas, ¿sí? Por saciar su cuerpo, perdió muchas bendiciones, por saciarnos en muchas áreas, por saciar un área sexual, por saciar esa área emocional, ¿sí?
estamos dejando de recibir tantas cosas, de tener esa vida tan victoriosa, de tener esa vida plena, esa vida de libertad que Dios quiere, sencillamente por saciarnos de lo que nos daña. Mm, Dios tiene ese maná para ti, ese maná perfecto, el maná con todos los nutrientes, con todos los beneficios maravillosos, eh, pero podemos cambiar, sí, podemos cambiar. Y el maná es perfecto. El maná te sacia, el maná te llena, el maná hace muchas cosas en tu corazón. Y el maná viene de Dios, de la mano de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios, de lo que Dios te ofrece, de su misericordia, de su amor. Acuérdate, a más hambre, menos saciedad. Mm, y, y entonces quiero motivarte a no desfallecer, ¿sí? A, a que pongas en práctica esta hermosa estrategia que Dios nos regala y, y que nos esforcemos. O sea, esto es de esfuerzo, esto es de adquirir el hábito, ¿sí? Adquirir un hábito espiritual que desde el espíritu, ¿sí? El espíritu va a controlar esa área emocional, esa área física, desde el espíritu. Y lo que hacemos es al revés, desde las emociones. Queremos controlar, queremos decidir desde las emociones nuestro cuerpo y aún nuestra área espiritual desde las emociones y no desde nuestra área espiritual. ¿Sí? Es allí donde percibimos a Dios. Entonces, quiero motivarte a que no desmayes, a que lo intentemos, a que nos esforcemos, a que lo hagamos, a que adquiramos esa disciplina espiritual. No te afanes en que voy a ayunar 3 días, en que voy a ayunar 40 días, en que voy a ayunar 7 días, 21 días. No, vamos a esforzarnos es en adquirir el hábito espiritual, porque un cristiano, una persona que quiere buscar a Dios, eh, tiene que ejercer esta estrategia maravillosa. Es que es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y que nos da muchísimos beneficios en todas nuestras áreas, porque nosotros no somos solo espíritu, o no somos solo emociones, ¿sí? Aunque muchos podemos vivir solo en emociones, ¿sí? Ser solo 100% emotivos y no tener principios. Eh, entonces, te motivo a que te esfuerces y seas valiente para que podamos ejercer esta hermosa estrategia del ayuno y que comiences paso a paso, un ayuno consciente, un ayuno realmente preparado para, para ver la gloria de Dios. Vamos entonces a orar. Quiero orar por tu vida, eh, orar que Dios nos dé esa fortaleza para que a través de este ayuno aprendamos a saciarnos espiritualmente, a saciarnos emocionalmente y a saciarnos siempre con Dios, a siempre a querer más de Dios, más de su presencia, más de su espíritu, que podamos hoy decirle a Dios, Señor, dame ese dominio propio, desarrolla en mí ese dominio propio, que los dones del Espíritu Santo estén en mí, los produce el Espíritu de Dios, son regalos. Dile, hoy toma mi corazón, Dios, hoy toma mi espíritu, toma mi alma y toma mi cuerpo. Que si nosotros a través del ayuno logramos entender la estrategia, logramos tener ese dominio propio, tener esa templanza a través de abstenernos del alimento. Seguramente tenemos control, tenemos ese dominio propio y esa templanza para muchas situaciones que podemos experimentar.
Hoy dile al hermoso Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame a hacer las cosas para agradarte a ti, para glorificarte a ti, que mi motivación correcta no sea solamente verte como un proveedor, alguien que me tiene que dar, alguien que tiene que cumplir con, no, que mi motivación correcta sea agradarte, sea estar contigo, sea conocerte, sea aprender más de ti, que esa sea mi motivación correcta. Y acuérdate que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, vendrá por añadidura muchas cosas. Hoy, Señor, queremos esforzarnos, queremos comprender, queremos poner en práctica, buscar tu refugio, saber que cuando ayunamos hay ese maná escondido precioso en la palabra de Dios, que está el maná que nos sacia realmente, que no nos hace tener sed como aquella mujer samaritana que tenía sed, una sed impresionante en su área emocional. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, sintió eso, saciedad, se sintió llena y fue a decirle a todo el mundo lo que estaba experimentando. Dile, Dios, toma esa sed emocional que tengo, toma esas cosas tóxicas que hoy las coloco delante de mí, de ti, Señor, coloco delante de ti esas cosas tóxicas, aquello que no me deja disfrutar de tu presencia, Señor. Acuérdate que hay un enemigo como ese león rugiente buscando a quien devorar, porque él vino a robar, a destruir, a matar. Hoy nos acercamos a ti, hoy colocamos delante de ti todas esas peticiones. Hoy oro por cada una de tus hijas, por esas peticiones personales, por libertad. Yo oro por cada una de ellas, por libertad, por esa libertad espiritual, esa libertad emocional, esa sanidad física. Padre, que como dice Isaías, ese verdadero ayuno es romper ligaduras, es sacar a libertad, es romper todo yugo. Y hoy en el nombre de Jesús, dile a Dios, Señor, rompemos todo yugo en el nombre de Jesús. Y hoy trae libertad a tus hijas. Hoy muéstrales en qué necesitan ser libres, cuáles son esas ataduras, porque aún el salmista decía, enséñame de los pecados que me son ocultos, de las cosas que no conozco. Él las trae a la luz y acuérdate que lo que haces en privado, Él te recompensará en lo público. Y el ayuno es privado, es tú y el Señor. Por eso dice, unge tu cabeza, apártate, que lo que haces en privado lo vas a ver en lo público. Que si te preocupas por lo que no se ve delante de Él, vas a lograr ver muchas cosas y muchos van a ver muchas cosas en ti. Victoria, poder, esa unción. Hoy bendícenos, Señor. Espíritu de Dios, fortalécenos, enséñanos, levántanos, llénanos de ti, sácianos de ti, Señor.
que no necesitemos nada más para ser completos, para sentirnos completos en ti, porque en ti, solo en ti nos podemos sentir saciados y completos. Gracias, Espíritu de Dios, por cada petición que hoy colocamos delante de ti, Señor. Cada petición de tus hijas. Glorifícate en ellas, mi Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, respondiendo en el tiempo precioso tuyo, mi Señor, y que podamos hoy conocer tu voluntad. Muchas gracias, hermoso Dios, por este tiempo especial, por este día que sé que es un día de victoria donde vas a hacer cosas maravillosas. Gracias por lo que tú nos vas a enseñar en las olas con Dios hoy, Señor. Gracias porque es un alimento maravilloso espiritual. Bendice a Willy, Señor. Bendice el ministerio Roca. Bendice nuestra vida, mi familia, la vida de mi esposo, mi hijo, de cada misionero, de cada involucrado de este ministerio. Bendice a esta red de mujeres, a cada una de ellas, Señor. Mírales con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y sigue con nosotros, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Espero que estemos estudiando eh, esto tan maravilloso como es el ayuno. Estemos estudiando, estemos profundizando, que nos esforcemos. Esto es como cuando empezamos a hacer deporte, entonces vamos empezando poco a poco, pero que no desmayemos, porque siempre decimos, no, este año sí vamos a hacer deporte, y empezamos en enero y febrero y ya marzo no, y ya desmayamos, nos cansamos muy rápido. No, vamos a esforzarnos para lograr ser mujeres de oración y de ayuno. Y te vas a dar cuenta que es un arma poderosa. Y vamos a insistir como Dios nos enseña en la palabra de Dios. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en 15 días. Un abracito, bendiciones.